Con una oración. Señor y Padre, te damos inmensas gracias porque tú nos guardas, tú nos bendices, tú nos das vida, nos das salud y nos das sobre todo este día especial de tu Santo Sábado en el cual poder estar aquí congregados con los hermanos para alabarte. Te agradecemos por ello, Señor, y te rogamos que tu Espíritu esté aquí, que Él dirija todo, que tome posesión de nuestras mentes, para que entendamos el mensaje que tú quieres darnos, tanto ahora en la escuela sabática como después en el sermón. Todo sea para edificación personal de cada uno y para que podamos, Señor, ser mejores cristianos, más consagrados a tu obra, para santificarnos más, Señor, para ese encuentro en el cual hemos cantado que cerca está esa venida de Jesús, en el cual vendrá a poner fin a todo este dolor que hay en este mundo. Señor, que tu paz quede con nosotros, con todos aquellos que nos están siguiendo también, y aquellos que tal vez están por el camino, Señor, que puedan llegar con bien. Nos acordamos también de los enfermos, te rogamos, Señor, que tu mano poderosa actúe en ellos. Bendícenos, pues, perdona nuestros pecados, en nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bien, buenos días, hermanos, todos los aquí presentes. También, damos la bienvenida a las visitas que tenemos entre nosotros. Y también, pues, como no, nos acordamos de los amigos y hermanos que nos siguen a través del Internet. Sed todos bienvenidos a esta iglesia internacional, podríamos decir, que es la iglesita de aquí del Gran Engaño, del ministerio del Cuarto Ángel. Bien, estamos ya en verano, en puro verano. Hace unos días que comenzó, pero ha empezado fuerte. Ayer aquí en Gerona se llegaron a 43 grados de temperatura. Temperatura máxima, según dicen, de los últimos 30 años por el tiempo que estamos. Cuando estamos en junio, no estamos en el mes de julio, que es el mes caluroso. Bueno, supongo que sería la sombra. Porque había termómetros en el sol que marcaban hasta 45. 48 marcaba la 48, imagínate. Bueno, hay una paradoja, ¿sabéis? Y el verano es un paralelo, un sinónimo de lo que será la vida en la eternidad, ¿no? Que viviremos un eterno verano, pero no con esta calor agobiante, porque desde luego sería asfixiante. Sí que, como escribe Ellen White, habrá unas temperaturas pues agradables, en el cual ni se pasará frío ni se pasará calor, pero no habrá estas oscilaciones que tenemos en invierno, que estamos bajo cero, y en verano que estamos a 43, etc. Desde luego la eternidad será algo formidable, incluyendo la temperatura. Y es algo que el Señor tiene que hacer. Por eso decimos que hoy el verano pues es una paradoja de lo que será, ¿no?, la eternidad, pero sin estas temperaturas extremas. Bien, lo que nos trae es la última lección del estudio de la escuela sabática que hemos tenido este trimestre, que hemos estado hablando acerca de la familia, ¿verdad? Y hoy pues se cierra con un broche de oro, por así decir, porque se cierra con un mensaje que ya hace sus años, en el ministerio del Cuarto Ángel, se habló profundamente sobre esto. Nos estamos refiriendo al mensaje que se puede extraer sobre Elías. Y bien, tanto el primero como el segundo, como el tercer Elías. Y el título, podríamos decir que es «Cómo reconciliarse en el tiempo del fin». Es decir, está hablando de la familia, ¿no?, la lección, todo el trimestre, y aquí se nos dice cómo reconciliarnos realmente en familia en el tiempo del fin. Es decir, el tiempo del fin, ¿cuándo es? Pues es ya, ¿no? Estamos en él. No decimos que Cristo viene en 2031, apenas 12 años, es decir, estamos ya en la clausura prácticamente de ese tiempo del fin. Y sabemos que las cosas pues se van a acelerar porque tienen que acontecer algunas profecías aún por cumplirse. Y el Ellen White dice que los últimos movimientos serán rápidos, es decir, que veremos cosas aceleradas. Lo estamos viendo, ¿no? Ya todo esto que hay del feminismo, del movimiento gay, etcétera, lo estamos viendo ya cómo se está acelerando, porque esto ha sido cuestión de en pocos años para acá. Pero bueno, faltan ciertas cosas
como será pues la ley dominical y la posterior persecución que vendrá, etcétera, etcétera, que eso está a las puertas, está aquí. Por eso, como pueblo, debemos prepararnos para subsistir en ese momento y para hacer frente. El versículo o los versículos iniciales que hay en la lección, yo creo que podríamos ya detenernos ahí y tener la escuela sabática en estos dos versículos. Dicen, he aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y esto está en Malaquías 4, 5 y 6. Bueno, podríamos decir que es el último mensaje que se encuentra en el Antiguo Testamento. Malaquías es el último libro, si no recuerdo mal, que a veces la memoria falla. Y es el último mensaje que se encuentra. Tiene que aparecer un Elías que tiene que hacer una obra especial. Es unir. Unir, aquí lo comenta, ¿verdad? Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Pero bueno, como vamos a ver en la lección, es Elías, aunque eso estaba escrito posteriormente, ese Elías ya vino. Si leemos Primera de Reyes, ahí aparece un primer profeta llamado Elías. Y veremos en la lección cómo él pues tiene ahí unos acontecimientos con unas viudas en Sarepta, con unos Baales, con un rey Acab, etcétera, etcétera. Todos son acontecimientos que tienen que ver mucho con la problemática que se va a vivir en el último momento del tiempo del fin, cuando vuelva a reanudarse esa persecución, que como decíamos tiempo atrás, para algunos adventistas esa persecución ya no será, como tampoco será la ley dominical. Hay muchos que lo ven así, que no será así. Pero bueno, lo cierto es que tanto la profecía en el Apocalipsis como el Ellen White escriben que habrá una persecución y que muchos irán al descanso a causa de esa persecución. Pero es decir, aquí se está mencionando a ese Elías, pero a la vez también se menciona a otro Elías que iba a venir posteriormente, pero también se menciona, ya que está hablando de el día de Jehová, día dice grande y terrible, se está mencionando el último periodo de la historia de este mundo, que tiene que aparecer otro Elías con una misión especial. Y esto es destacable, porque la Biblia siempre habla de tres Elías. Uno apareció, y sobre todo ese primero que apareció, es lo que decimos, tiene en todo su ámbito, lo miremos por donde lo miremos, y yo me gustaría que luego Víctor y Ángel, si pueden, nos ayuden a entender bien el mensaje que de este primer Elías podemos extraer, puesto que todo esto, pues bueno, lo hemos estado hablando en las conferencias precisamente del tercer Elías, que creo que hubieron 12 temas, 12 presentaciones. Pero es que toda la vivencia de ese Elías es la que vivirá ese tercer Elías del tiempo del fin, ese pueblo que representará ese tercer Elías, pero que a la vez tendrá un mensajero también. Porque fijémonos, el primer Elías era un pueblo, era una nación, ¿qué era? Era un hombre, era un mensajero. El segundo Elías, que vino posteriormente en la época de Cristo, ¿qué era? ¿Otra nación, otro pueblo? Era otro hombre, otro mensajero, que preparaba el camino del Señor, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Ya son 2 de 3. Quiere decir que el tercer Elías va a ser un pueblo, va a ser una nación, tiene que ser otro mensajero, que lógicamente pues tendrá un pueblo que seguirá ese mensaje y también lo predicará. Por eso es importante esto. ¿Y por qué digo esto? Bueno,
Pues porque nosotros personalmente sabemos que el tercer Elías ya está aquí y que el tercer Elías ya está actuando. Está actuando desde hace unos años. Yo diría 2006 o tal vez ya antes del 2006, que está actuando este tercer Elías. A pesar de que, al igual que lo fue el primero, lo fue el segundo, fueron desprestigiados, este también lo será y lo está haciendo, ¿eh? Pero está llevando un mensaje que ningún otro predica en el mundo. Hay cosas paralelas, pero no exactas, no con la misma luz, no con los mismos detalles. Por esto este es el tercer Elías. Y estamos hablando, pues, yo ya soy franco y directo, ¿eh? Estamos hablando de la persona de Víctor Sant Vicenç y del ministerio del cuarto ángel, que es este ministerio, al cual denominamos el gran engaño. El gran engaño, ¿por qué? Porque es lo que el diablo intentará hacer con el mundo, engañarlos con esa falsa venida, haciéndose pasar por Cristo y llevando al mundo a ese encuentro falso para engañarlos, ¿eh? Y es eso lo que se denuncia en el ministerio. Aparte que se hablan de tantas cosas que la Iglesia Adventista incluso desconoce, o por lo menos no da a conocer. No sé si algunos de sus dirigentes lo conocerán, pero por lo menos no dan a conocer ese mensaje, ¿eh? Y bueno, a veces pues uno cuando ven que el mensaje es tan claro y no se da a conocer, es que hay algo ahí, o una, que estás que no te das cuenta dónde vives, en qué época estás, no disciernes el mensaje que es para hoy, o segunda, bueno, o tal vez que te has vendido, que tienes temor de hablar las cosas que hay que hablar hoy. Bueno, yo veo que el primer Elías no tuvo temor. No tuvo temor. Él se levantó contra el rey Acab. Eres tú el que perturbas a Israel, no yo, eres tú. ¿Por qué? Porque has dejado al Señor y ¿qué has hecho? Has ido en pos de los Baales. Porque ¿qué hizo? Acab se casó en primer lugar ya con una sacerdotisa que no era hebrea, que no era del pueblo de Dios. Y esa mujer llevó la adoración a los Baales al extremo máximo, que todo el pueblo siguió en pos de ella, incluyendo el mismo rey Acab. Pero él acusaba a Elías, eres tú el que turbas a Israel, ¿eh? Y Elías no temió, se enfrentó a ese rey y le dijo las verdades. Y el Señor le llevó a aquel monte Carmelo, donde hizo aquel prodigio espléndido, ¿verdad?, que tiene también connotaciones con el tiempo del fin, lógicamente, ¿eh? Y luego el segundo Elías, que fue Juan Bautista, pues exactamente lo mismo. No se atrevió incluso a hablar duramente al mismo rey Herodes, al mismo rey, un hombre que era del campo, del desierto, ¿verdad?, y se atrevió a hablar con denuedo, con firmeza, al rey Herodes. La mujer que tienes no te corresponde, estás en adulterio. Y habló al pueblo, arrepentíos, porque el tiempo ha llegado. Hay que tener coraje, pero ese coraje, ¿quién lo da? ¿Uno mismo? No, el coraje viene de lo alto, el Espíritu Santo de Dios, que es el que toma posesión. Y hoy no hay coraje para hablar el mensaje que se está hablando, no hay coraje para decir incluso las atrocidades que se están haciendo en el aparente pueblo de Dios que es la Iglesia Adventista. Ella fue llamada por Dios para hacer esa labor, llevar el corazón de los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres. Pero todo eso con el tiempo ha ido cambiando, ha ido cambiando. Y ahora el corazón pues se está llevando a esos Baales como hacían en la época de ese primer Elías. ¿De qué forma? Pues bueno, siguiendo tradiciones humanas, ¿verdad?, siguiendo fiestas católicas, olvidando el auténtico mensaje, olvidando incluso a veces el lenguaje, olvidando ciertas cosas importantísimas que son el ancla
de nuestra misión. Por eso hoy se está hablando con ese coraje, a pesar de los pesares, a pesar de que se está recibiendo pues amonestaciones duras, a veces hasta amenazas, pero el mensaje está ahí. Hay coraje, el Espíritu Santo está guiando para que la obra siga adelante. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Aquí se está refiriendo al tiempo del fin. ¿Cuál es el día grande y terrible del Señor? Es la segunda venida. ¿Qué ocurrirá cuando Cristo aparezca poco antes? ¿Qué ocurrirá? Habrá un caos tremendo. No estamos estudiando el Apocalipsis, que habrá un Armagedón, una guerra atroz, no solo en un lugar concreto, como será la Tierra Santa, como será ese lugar, sino en todo el mundo, porque habrá una persecución acérrima contra los verdaderos cristianos guardadores del sábado. Pero en ese momento es cuando el pueblo será protegido por el Señor, como lo fue el primer Elías y como lo fue el segundo Elías, hasta que terminaron su obra. Uno, sabemos que fue llevado al cielo, fue llevado como aquellos que serán fieles hasta el último momento y serán llevados al cielo sin conocer la muerte. ¿De quién estamos hablando aquí? De los 144.000. Son los únicos que no verán la muerte y que serán llevados al cielo sin conocerla, en vida. En cambio el otro fue llevado al descanso, fue decapitado cuando terminó su obra. Él lo decía, es necesario que yo mengüe para que el que viene tras mí crezca y avance su obra. Y finalmente fue decapitado. ¿Y eso qué simboliza? Pues simboliza aquel pueblo de Dios que, habiendo seguido estrictamente los criterios divinos, será llevado al descanso por causa de esa persecución, por causa de esas muertes violentas que volverán a plantearse. No decíamos que había unas almas simbólicas debajo del altar que clamaban, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no terminarás con este sufrimiento de tu pueblo? ¿Y qué le responde la voz del ángel? Hasta que el número sea completado de los que tienen que morir. Y hasta cuándo es hoy, es hoy. Aún hoy muchos tienen que morir. Por eso lo necesario de comprender el tiempo en el que estamos, de comprender que de aquí a poquito vendrá esta persecución y que si no estamos preparados no podemos hacer frente y nos echaremos atrás. Si nos echamos atrás, la salvación no será nuestra, la perderemos. Desgraciadamente la perderemos. Por eso es momento hoy de prepararse para hacer esa labor personal y colectiva hacia los demás. Estamos viendo cómo el Señor está dirigiendo. Mirad, hoy tenemos el caso de una persona que nos visita, que nos ha comentado cómo encontró el mensaje en Internet, ¿verdad? Cómo encontró el mensaje allí en Internet. ¿Cuántos casos así no han habido? Qué casualidad, ¿verdad? Una persona y otra y otra y otra, no aquí en diferentes lugares del mundo, que el Señor les lleva a abrir una página X en Internet que tiene esas palabras de vida que esas personas están buscando. ¿Que es por casualidad? No, el Señor, mediante su Espíritu, los guía hasta este lugar para que encuentren la verdad, para que la encuentren, la vivan y la sigan. ¿Por qué? ¿Porque es una obra satánica? No, porque es la obra del Señor. Es el último mensaje para este mundo. Bueno, no sé si queréis comentar alguna cosa por ahí atrás. Sí, dos cosas. Una, de lo que acabas de decir, me acuerdo que un pastor adventista que decía, uy, gracias a Dios Pablo no tuvo que lidiar con el Internet, ¿no? Con el Porque, Internet. claro, la gente escuchaba el mensaje por Internet y a ellos no les gusta. Y otra cosa, una pregunta para ti que has tratado este tema. Cuando dice, bueno, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día grande y terrible, sabemos que es especialmente el momento de la segunda venida de Cristo, pero puede también tener una aplicación a todo ese año final que va a ser terrible y grande en gran manera. Desde luego,
desde luego, claro, es que es lógicamente. Es que la Escritura cuando habla del día del Señor, claro, está hablando en principio habla de un día específico, ¿no? Que es ese día en el cual Él vendrá, ese comienzo de ese sábado milenial, de ese, ¿cómo era la fiesta? No me sale el nombre ahora. No, el año 50, ¿cómo se llamaba? Jubileo. De ese jubileo será el inicio de ese jubileo, ¿verdad? Pero recordemos que todo eso sucederá después de un año en el cual este mundo será devastado por las plagas. Que el tiempo de gracia habrá ya concluido, que nadie podrá cambiar. Según la Escritura, el que es justo siga siendo justo y el que es impuro siga siendo impuro. Nadie podrá hacer cambios. Los cambios se tendrán que hacer un año antes. ¿De qué año estamos hablando? 2030, ¿no? Tenemos tiempo de gracia hasta 2030. A partir de ahí no hay. A partir de ahí comenzará ese día de Jehová, en el cual Él hará esa obra extraña. ¿Él quiere destruir a los seres humanos? No, Él quiere la salvación. Pero como no han querido obedecer, pues ¿qué tendrá que hacer? Tendrá que hacer caer del cielo pues unas plagas, unos castigos, como pasó en Egipto, en la época de Moisés. Tendrá que dar el pago a todo ese mal que han hecho. Recordemos que todo el mundo no creyente, ¿en qué se basarán? ¿En qué estará su mente pensando? Estarán pensando en aquellos que están siendo fieles a un sábado que según la tradición y la Iglesia pues ha quedado abolido, que hay que guardar el domingo para bien de la sociedad, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y estarán pendientes de a estos hay que sacarlos del medio, porque por culpa de estos es que vienen estas plagas, es por culpa de ellos. Pero qué casualidad, que las plagas las reciben los injustos, pero en cambio los hijos de Dios, los justos, no las reciben. Qué casualidad, aunque estarán ahí. Y ellos verán y sufrirán y tendrán esa angustia, ¿verdad? Pero no sufrirán esos dolores que producirán las plagas a los no creyentes. El objetivo de ellos será ir contra el pueblo de Dios. Por eso ese será, a partir de ahí, el día de Jehová, que culminará con el acontecimiento más extraordinario de la historia de la humanidad, como escribe Ellen White en El conflicto de los siglos, que será el ¿qué? La segunda venida de Jesús. Decías que tenemos tiempo hasta el 2030, pero por desgracia no todos tendrán tanto tiempo, No, porque claro, muchos morirán antes. Algunos morirán antes. Y para el pueblo que es considerado el pueblo de Dios, el adventista, se rechaza el mensaje del cuarto ángel antes de eso, y muchos por desgracia ya lo están haciendo, se están sentenciando ya. El tiempo de gracia se acaba ya para ellos. Exacto. Y eso aún es más duro, y más cuando son nuestros hermanos, ¿no? Claro. Eso es durísimo. Es que, bueno, podríamos decir que tiempo de gracia, pues hay dos, por así decir, ¿no? Hay uno para el pueblo adventista y hay otro para el mundo en general. Es decir, para el pueblo adventista hay un tiempo de gracia. Escuchas el mensaje, pero lo rechazas. No crees que viene de Dios, no lo aceptas y sigues, pues, en tus 13, en las cosas antiguas, en tus tradiciones, en las cosas que, bueno, entretener la perdiz, ¿verdad? En vez de adaptar ese mensaje, adaptártelo a ti y compartirlo, ¿no? Claro, cuando esa persona, ese creyente, ese adventista rechace ese mensaje, para él el tiempo de gracia ha concluido, porque ha hecho su sentencia, No así para el mundo, que el mundo aún tendrá tiempo antes de que finalice el tiempo de gracia, puesto que habrá el fuerte pregón a causa del derramamiento del Espíritu Santo, en el cual aún muchos, y serán posiblemente millones, abrazarán el Evangelio. Cosa que el pueblo de Dios, que aparentemente cree tener toda la verdad, no hará. Es trágico. Por eso cuando Ellen White escribe, ni uno, es que es grave esto, ni uno de cada 20, ni uno, es que es menos de uno de cada 20,
que no está preparado, que si Cristo viniese hoy no estaría dispuesto, no estaría preparado para recibirle en pie, con gozo. Ni uno. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la preparación, oye, tenemos que tenerla muy en cuenta, que yo solo no puedo, que yo por mucho que, bueno, yo quiera ser buena persona y quiera hacer el bien y tal, no es suficiente, necesito que el Espíritu Santo, que Cristo me ayuden, porque si no, no podré vencer, no podré, creyéndome suficiente, caeré. Y si hago eso, bueno, hay como 20 millones. No sé si habrá crecido, no hace mucho había como 20 millones en el mundo. Bueno, pues si ni uno de cada 20, uno de 20 millones, que serían 100.000 o un millón, o menos un millón. Bueno, pues fijémonos. Pero recordemos una cosa, y es lo que tenemos pendiente ahora en el próximo estudio del Apocalipsis, que será el capítulo 18. Allí hay un mensaje especial. ¿Qué dice ese mensaje? Salid de ella, salid de ella. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tanto adventistas tendrán que salir de esas denominaciones a las cuales ahora aman tanto, tendrán que salir, ¿por qué? Pues porque están ya corrompidas, están haciendo esos pactos ecuménicos con Roma, pero más o menos el mensaje va hacia todos aquellos que no siendo adventistas oirán y tendrán que salir de estas respectivas Babilonias. Esa Babilonia puede ser, como es la Iglesia Católica, pero puede ser cualquier iglesia protestante, como puede ser cualquier iglesia del Oriente, esas religiones del Oriente, etcétera, musulmanes, etcétera, de ahí tendrán que salir, porque ahí oirán el mensaje. Y de ahí tendrán que salir. Por eso ese remanente formará parte de todas esas personas que saldrán de diferentes ámbitos religiosos, o incluso ateos, o incluso no creyentes. Sí. Recordamos cuando Luis presentó lo del olivo, Sí. que es el pueblo de Dios, representa al pueblo de Dios, que solo entre el 1 y 2% de las flores daban fruto. Y no será extraño que esa aplicación sea literal ya para el tiempo del fin. Ajá. Claro, el olivo que representa al pueblo, ¿verdad? Representa al pueblo y solo el 1 o el 2% dan fruto. Imaginémonos. Y nosotros nos vemos tan santitos, ¿verdad? Y tan entregados. Y bueno, nos falta, porque a pesar de querer santificarnos, etcétera, bueno, pues a veces podemos caer en pecado. No estamos inmunizados, podemos caer en pecado. Quiere decir que esa preparación tiene que ser cada día y en cada momento del día, en cada minuto del día. No, bueno, ya me prepararé. Mírate, en la iglesia es muy fácil ser cristiano. Cuando todo el mundo se reúne por la mañana, todo el mundo es un santito. Todo el mundo es un santito. Pero habría que ver a esos cristianos durante los días de la semana, en los cuales pues tienen relación con otras personas del mundo, etcétera, ¿verdad? ¿Cómo se comportan allá? ¿Engañan, mienten? ¿Qué hacen? Es ahí, que claro, un cristiano tiene que ser cristiano en todos los ámbitos de la vida. La religión no es solo para el sábado. La religión que vivimos es una religión que tiene que ser modelo para nuestra vida en todos los sentidos. Por lo tanto, ese testimonio y ese crecer espiritual tiene que ser constante, incluso en el trabajo físico que tenemos cada uno. Tiene que ser ahí también la labor. Sí, David. Yo he estudiado por los libros y escritos de Elena de White que la verdadera religión empieza en casa. En casa, en la familia, personalmente, claro que sí, claro que sí. Esto es importante. Y ahí pues a veces se discurren batallas, porque es una gran bendición cuando el Evangelio entra en una familia
y toda la familia acepta. Es una gran bendición. Una balsa d'oli, es una balsa de aceite, todo bien. Pero, fijémonos, cuando tan solo uno de ellos acepta el Evangelio y los demás no, ¿qué pasa? Hay una batalla constante, diaria, que todo es pues ir contra esa persona, ¿dónde te has metido? Seguro que es una secta peligrosa, seguro que te han convencido, te han engañado, ¿eh? Y a veces llegan a insultos, llegan a castigos. Han habido ocasiones en que, bueno, ahora tal vez, no sé si ocurrirá, pero tiempos pasados había castigos físicos con correa y palo y lo que hiciera falta, ¿eh? Para evitar que esa persona siguiera su fe. Y si llegaba el sábado y quería ir a la iglesia, la puerta se cerraba y se perdía la llave, de ahí no salía, ¿eh? Eso había ocurrido. No sé si ahora esos extremos, puede ser que en algún lugar aún ocurra eso, pero es una batalla tremenda. Alguna persona me ha escrito explicándome experiencias aún Experiencias parecidas. aún así. Sí, sí, esto sigue sucediendo. Imaginémonos, y eso que estamos ya en el siglo XXI, ¿verdad?, en una era avanzada en la cual hay respeto por todo el mundo, bueno, entre comillas, ¿no?, entre comillas, es así. Es trágico, pero es así. Decías también antes sobre el tiempo de gracia y así, Sí. toda esta cuestión. Fijémonos como ahora ni uno de cada 20 decimos, ¿no? Sí. El lenguaje fue muy claro al respecto. Pero la gente sigue pensando que por estar dentro de la denominación y guardar el sábado, quizás a su modo, no lo sé, unos mejor que otros, creen que esto ya será suficiente para ser salvos al final. Sí, sí, y que sí, cuando sí. aparezca la ley dominical ellos aguantarán. Algunos ya no creen ni que aparecerá la ley dominical, por cierto. Sí, 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 sí. Pero no son conscientes que si esa primera etapa la superan, luego falta aún la guinda del pastel, que es cuando Satanás aparecerá haciéndose pasar por Cristo. Y allí, ¿quién va a caer? Hasta los elegidos pueden caer. Claro, claro. O sea, hay Claro. una criba. Y haber despreciado el mensaje del Claro. cuarto ángel va a hacer que en alguno de estos puntos se manifieste que uno no estaba plenamente en la verdad convencido. Claro, porque has rechazado el mensaje de los 6.000 años, has rechazado su conclusión, y si rechazas esto no sabes cuándo Cristo viene. ¿Bien? Pero, Es cuando seremos engañados por los sentidos. claro, exacto. Sí, di, que ahora se me ha ido lo que iba a decir. Te voy a dar un poco el testimonio de mi casa para que tengáis una referencia. El 2008 recibí el mensaje y como yo no los podía obligar, yo hacía oración para que me ayudara como padre de familia y obligación que tengo para que viniera el mensaje. Mi esposa se bautizó, pero realmente no acabó de aceptar. Ella iba a la suya, yo no la podía obligar, se iba con las amigas a las fiestas paganas cuando estábamos en Filipinas. Pero yo iba haciendo oración y poco a poco Dios nos tuvo que poner en la pobreza durante 3 años para que aceptara a Cristo. Primero nos llevó a la pobreza, luego ella aceptó y los niños detrás. Y luego estuvimos 3 años en la pobreza. Y allí, a partir de allí, ya está. Tuvimos que llegar a eso, pero Sí, sin sí. obligar. No podemos obligar, No, claro que no. pero la El oración Señor tiene contestó. sus métodos y Él tiene la paciencia que tal vez a nosotros nos falta, ¿no? Y Él ve el tiempo el idóneo y pone pues el camino idóneo pues para que la persona llegue, ¿verdad? Y estuvimos A 3 ese años con conocimiento. 150 euros. No llegábamos, ¿eh? Ujú, Pero ujú. bueno, Dios proveía. Sí, sí, Pero sí, te sí. probaré. Bueno, hasta aquí habéis llegado, ¿no? Gracias Porque a Dios. la bendición ha estado ahí, ¿eh? Gracias a Dios. El Señor apretó un poco, ¿verdad? Pero no estranguló, ¿verdad? Pero allí Apretó se un ve poco. donde hay amor. Claro, Allí se claro. ve si hay amor. Bueno, es en esos momentos en el cual pues se ve la fidelidad, ¿no? Es en esos momentos, ¿eh? Mirad, cuando las cosas van bien, es fácil. Aparentemente es fácil, seguir al Señor. Cuando las cosas van mal, tal vez se complica, porque
entonces piensa, ¿dónde está el Señor ahora, no? ¿Dónde está? Y bueno, eso lo vemos el reflejo en la Biblia, ¿verdad? ¿Cuántos, no? El mismo Job, Señor. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estás? Si has sido fiel. Vemos ese reflejo. El ser humano es así. Las cosas van bien. Bueno, en la iglesia, cuando las cosas van bien, es que el Señor te bendice. Es que si te van bien, es que tienes una gran bendición. Si las cosas te van mal, es que tú eres un mal cristiano. Este es el juicio que se hace en la iglesia, ¿no? No, ellos no piensan, no, es que tal vez el Señor pues te está poniendo una prueba, y bueno, vamos a orar para que el Señor te ayude a salir adelante. No, te van las cosas mal, es que eres mal cristiano, ya está. A ese le van bien y tiene un buen coche y una buena casa y prospera y se enriquece, y bueno, y a lo mejor analiza su vida y ha obtenido las cosas pero con usura o con trampa. Tantos hay. Un concepto... Este concepto, ¿no?, de que si te va mal es porque estás desconectado de Dios y si te va bien es porque estás muy conectado a nivel material es terrible, ¿no? Porque realmente puede llegar a hacer daño a la persona, ¿no? Porque claro, si tú estás haciendo un buen camino y las cosas te van mal, y bueno, claro, te puede llegar a desequilibrar más todavía, ¿no? O sea que es una doctrina realmente lamentable. Bueno, eso también depende de cada uno, ¿verdad? Bueno, hay personas, pues bueno, que tal vez pues no saben desarrollar, no sé, su profesión adecuadamente y bueno, tal vez pues teniendo que podrían ir bien, tal vez no van, ¿no? Porque no saben organizarse, etcétera. Sí. Bueno, en estos casos hay muchos, ¿verdad? La organización es importante. Sí, pero que el cristiano, lo principal en él es primero intentar dar fruto, ¿no? Cuando tú ves que esto es verdad, pues alinear tu vida en función a esto y empezar a dar fruto con la ayuda de Dios. Y luego, si viene la prosperidad terrenal, bienvenida sea, si viene la prosperidad material, ¿no? Pero que lo primero debería ser esto, ¿no? El dar fruto, ¿no? Claro, el tener poco, tener mucho, no tendría que encordiar en ese aspecto. Lo que tendría que ir por delante es, pues, hacer la voluntad del Señor y mantenerse fieles, teniendo poco o teniendo mucho. No era el salmista que decía, Señor, no me des mucho, para que no me olvide de ti, ni me des poco para que te maldiga, ¿no? Dame lo necesario, suficiente, no quiero más. Bueno, pues es lo que deberíamos intentar, ¿no? Mira, el mismo Juan Bautista, el segundo Elías, ¿qué le decía a los soldados? ¿Os acordáis? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Cuando él hablaba allá en el río Jordán sobre el arrepentimiento. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? ¿Qué les dice? Conformaos con ¿qué? Con vuestro salario. Y el salario de un soldado no sería abundante, Conformaos con vuestro salario. No habéis cogido esta carrera, no tenéis este oficio, pues bueno, pues es lo que hay, pues conformaros y no protestéis. No, es que yo no tengo y quisiera más, ¿no? Fijaros dónde llegan los caminos del Señor. ¿Que tú tienes? Dice, pues comparte. ¿Tienes 2 túnicas? Da una. Comparte. Pero fijaros dónde llega, ¿verdad? La fe. ¿Quién quería comentar algo? El tema de las bendiciones, a veces nosotros nos podemos apresurar en juzgar, ¿no? Depende de eso una persona, pero hay muchas cuestiones que están. Es decir, también está el caso famoso de una persona que pasa la situación de Job, pero que tampoco todos, porque también está eso a veces en el mundo cristiano, que uno le pasa algo y es que es como Job. No, no siempre es así. Pero también hay gente, en la iglesia puede haber mucha gente que le va muy bien. Sí. Los puede estar prosperando Dios también, por lo que sea, o para probarlo, o porque lo pueden sobrellevar, pero también muchas de esas bendiciones vienen de Satanás. Ellen White tiene una cita que dice que muchos de los que prosperan materialmente en la iglesia los está bendiciendo Satanás. Entonces, hay muchas cuestiones aquí ahí. Está, que por eso esa bendición es engañosa, ¿no? A ojo humano parece una bendición de Dios, pero en cambio no viene de Dios. Sí. Solo lo podemos saber de una manera si viene de Dios o de Satanás, que es ver para qué utiliza el dinero. Ya, sí, es una buena razón. El texto que hemos leído al inicio dice que Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. ¿Qué hace el mensaje? ¿Qué hace el mensaje en los corazones?
¿No hay una transformación en cada individuo que recibe ese mensaje y lo abraza? ¿No hay una transformación? ¿Eh? ¿Y eso no hace que se vuelvan unos con otros? ¿Que se unan, que se estimen, que se amen unos con otros? Incluso aquel que ha recibido el mensaje y el resto de la familia no lo ha aceptado, los ama, les sigue dando ejemplo, sigue orando por ellos, esperando que el Señor haga un milagro allá. Que llegue el momento que las palabras precisas, el hecho preciso, haga que esas personas se transformen, se conviertan. Hasta ahí llega el auténtico cristiano. Otro otra vez los maldecería, ¿eh? Pero el auténtico cristiano los ama porque son carne de su carne, son su familia, son sus seres queridos. Los ama. Pues ora para que el Señor dé esa oportunidad. ¿Sabéis? Yo llevo 40 y tantos años orando por un hermano. 40 y tantos. Y no hay día que no... Y bueno, para mí también este caso que has comentado es el mío, ¿no? Que pues mi familia, pues podríamos decir que yo estoy solo, pero es sorprendente porque aunque esté solo en el sentido espiritual, estoy más unido a ellos que antes, ¿no? Y creo que en mi experiencia estas palabras, ¿no? De volver el corazón de los hijos a los padres a los hijos, Sí. pues han cumplido, ¿no? Lo están cumpliendo. Es la fuerza que tiene el mensaje de la Biblia, ¿verdad? Y sobre todo el mensaje que es para el pueblo y sobre todo para el pueblo del tiempo del fin. Porque cuando Elías dio ese mensaje, ¿qué había en el pueblo? Una tremenda crisis, ¿verdad? Todos estaban apartados de Dios, incluyendo el rey. Todos. Y Elías, siendo el único, en principio, el único, hizo frente a todo eso en el nombre del Señor. Y fue guiado por el Señor para llevar adelante todo eso. Cuando vino Juan Bautista, la experiencia era exactamente la misma. Exactamente la misma. El pueblo, cada cual hacía lo que bien le parecía, como en la época de los jueces. Un pueblo que estaba sometido, ¿verdad? Los que eran más valientes, pues hacían sus redadas contra el imperio romano, ¿verdad? Para intentar librarse. Los demás, pues bueno, hacían sus quehaceres, ¿verdad? Pero sí, iban al templo, pero hacían formalidades rituales, que no tenían ningún precio espiritual, ¿verdad? Y ahí se levanta Juan Bautista, un hombre que viene de allá del desierto, vestido con esas ropas, pieles de camello, etc. Se levanta y comienza a dar un mensaje al cual el pueblo, mucho pueblo, responde. Mucho pueblo responde y van a él para ser bautizados. Fue tremendo eso. Pero lo más tremendo fue que cuando él le es revelado quién va a venir detrás suyo, aquel al cual él no es digno de desatar las correas del calzado, muchos de sus discípulos creen en ese mensaje también. ¿Y qué hacen cuando ven a aquel del cual él da testimonio? ¿Qué hacen? Lo abandonan a él y se van con Jesús. Y es cuando él dice, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Ahí no hubo por parte de Juan pues una envidia, es que mira, ahora se lleva a mis discípulos. No, es que ahora me quedo solo, es que no hay derecho. Juan no lo vio así. Él sabía quién era. ¿Por qué? Porque tenía el espíritu y el poder de Elías. Y sabía lo que venía a hacer a este mundo. Preparar el camino del Señor. Anunciar su venida, su llegada. Y cuando Jesús aparece allá en esas aguas del Jordán, Él lo dice claramente que todo el mundo lo oye.
he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, incluso el mío. Y ahí es cuando esos discípulos comenzaron a andar con Jesús y le dejaron a él. Pero él no perdió la fe. Él sabía que su labor ya estaba concluida, igual que Pablo. Pablo no llegó a decir, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, por lo demás, ¿qué me queda? Él sabía que su fin que iba a ser la muerte, lo iban a ejecutar, él lo sabía. ¿Qué me queda? La corona de justicia. Pues Juan lo mismo. Por eso cuando Juan está en la cárcel preso, le vienen como unas dudas, ¿verdad?, al respecto. Porque él ha estado haciendo un ministerio durante un tiempo y ve que, bueno, se ha quedado solo a tal punto que ha sido encarcelado. Y le quedan unos pocos discípulos. Y él entonces manda a sus discípulos ¿a qué? A que vayan a Jesús. Y le pregunten, ¿eres tú realmente el que había de venir? ¿Es que él no lo sabía? Sí que lo sabía. Pero el diablo aprovecha las debilidades. El diablo las aprovecha. Y a pesar de la confianza que él tenía en que ese era el Cristo, el diablo le pone esas dudas y tiene que ir a preguntar. ¿Y qué respuesta le traen? ¿Qué respuesta les dio Jesús? Los ciegos ven, los cojos andan, los muertos son resucitados. Se les predica el Evangelio. No necesito más. Esas dudas, esa tentación desapareció. Desapareció. Él había terminado su batalla, su carrera, y solo le quedaba ese encuentro otra vez con el Maestro, pero no con aquel Maestro azotado, crucificado, sino con el Rey de Reyes. Le quedaba ese encuentro. Y así acabó su vida. Igual que él acabó pues Ellen White. Ellen White también tuvo un ministerio de 70 años. 70 años. 70 años. 70 años. En los cuales pues había de todo. Que como nos presentó Fanny, pues hubo problemas familiares, ¿verdad? Con el esposo, con los hijos, con los hermanos de la fe, problemas graves en la iglesia, y ella tuvo que lidiarlos, ¿verdad? Y tendría pues sus altos, sus bajos, ¿verdad? Pero se mantuvo ahí, se mantuvo. Y pereció con la esperanza de que su carrera había terminado y que solo le quedaba recibir la corona en ese gran día del Señor que vendrá. Yo quería comentar algo sobre el tema de Juan el Bautista, pero no más que de Juan el Bautista, de sus discípulos. A mí siempre me ha sorprendido, creo que no debo ser el único, que ya pasado el tiempo y avanzado el ministerio de Jesús, había discípulos de Juan el Bautista que seguían con Juan y no con Jesús. Yeah. Y que hasta tenían celos de Jesús. Sí, sí, y Juan sí, le dice, sí. no les dije yo que es él, y sin embargo seguían ahí. Sí, sí. Entonces, ¿qué quiero decir? Cuando Dios levanta a una persona, un mensajero, hay dos cosas para nosotros que pueden ser igualmente fatales, que es no ponerlo en el lugar que le toca. Si lo menospreciamos, menospreciaremos el mensaje y nos perderemos. Pero si caemos en la idolatría y lo ponemos en una posición más alta, nos pasará lo mismo, porque tarde o temprano los menospreciaremos también, o caeremos en una idolatría que nos perderá. Entonces es muy importante que tengamos un criterio y un equilibrio de ver que es un mensajero de Dios, pero que, a ver, si uno le gusta la música y le gusta la trompeta, pues igual uno no alaba la trompeta, ¿no? Mira la trompeta, Sí, ¿no? sí, Al que sí. toca la trompeta. Y gloria a Dios porque hizo la trompeta también. Pero nosotros, ese tema es muy peligroso, que no caigamos en una idolatría, también en algo desmedido y llevar a la persona y creernos seguros por eso. Porque nos podemos sentir seguros porque idolatramos a la persona. Ujú. Y será Sí. la perdición para nosotros. Y además es muy difícil sostener, para cualquier ser humano, sostenerse ante alguien que te eleva en una posición tan alta. Porque nosotros todos tenemos muchos fallos, somos muy débiles. Nadie es exactamente, ni lo vamos a hacer exactamente igual a Jesús. Sí, Nadie. sí, sí. Entonces, tarde o temprano nos verán. No, mira.
Entonces, eso tenemos que tener cuidado, no nos podemos sentir seguros porque ponemos a la persona en un lugar también demasiado alto en el altar y no, eso no. Exacto. Bueno, eso es un reflejo que hoy está ocurriendo también, ¿no? ¿Cuántos hermanos hay, en primer lugar, que son, pues, estrictos seguidores de la Iglesia Adventista, lo que se llama la corporación, ¿no? La Iglesia Adventista oficial, ¿no? Son estrictos, a pesar de que ven incongruencias, ven cosas que parece que no acaban de ir bien, pero no, este es el camino y ahí estoy. Y aunque oigan otro mensaje, no, yo aquí. Bueno, sí, yo a veces he charlado con alguno, no, aquí. Otros, pues, ¿qué hacen? Siguen a ciertas personas que son predicadores de masas, ¿verdad? Como tantos hay, Bullón y Gambetas y tantos hay, ¿verdad? Y no, yo lo que diga pues ahí, ¿eh? Y tampoco acaban de analizar, pues, si eso es correcto o no es correcto, ¿verdad? Bueno, hacen como los discípulos de Juan, ¿verdad? Algunos no quisieron ir con Jesús, se quedaron con Juan. No sabemos qué pasó cuando Juan ya perdió su vida, no sabemos qué pasó. Algunos siguieron a Jesús, pero otros no. Otros, para ellos, su maestro era Juan, y no quisieron saber nada de Jesús. Hoy hay un mensaje que el Señor está levantando. Y claro, para la iglesia oficial, pues todo es disidencia, ¿no? Todo es disidencia. Pero Ellen White escribió que habría un momento en que saldría un mensaje de una forma no esperada, no pensada por el ser humano, que se quería contraatacar a ese mensaje, se querría cortar ese mensaje, no se podría, el mensaje seguiría avanzando y llegaría a todas partes. Pero que muchos dentro de la iglesia no lo abrazarían. Seguidores de Juan, ¿verdad? Como los seguidores de Juan. Esto está ocurriendo hoy en día. Está ocurriendo hoy en día. Y cuando vamos a ese primer Elías, ¿verdad? Ese primer Elías que después de ser perseguido por Jezabel, después de hacer toda esa apoteosis en aquel monte Carmelo, ¿verdad? Con los Baales, ¿qué hace? Hay aquí algunas personas que lo saben bien, que se va a un arroyo, ¿verdad? Y está un tiempo en el arroyo de Kerit. Esa palabra que me gustaría que hoy saliese aquí y que explicaseis ese significado, puesto que se habló mucho acerca de ello. Prefiero que lo hagáis los que lo tenéis más estudiado, que bueno, tal vez a mí se me olvidará algo. Kerit venía derivado de una palabra hebrea que hablaba de que era partir un trozo de carne y pasar por el medio. Y recuerdo que estuvimos hablando de cómo hablamos de la similitud de la sangre de Cristo, ¿no? de partir, ¿no? Cristo fue traspasado, la sangre pasando por la lanza, entre las costillas, traspasado por la lanza. También eso hace referencia al pacto con Abraham. Recordad que Abraham partió a los animales por el medio y pasó por el medio con una antorcha. Con una antorcha entre medio de los animales. Todo estaba como dirigiéndonos a los orígenes, al pueblo hebreo, pero ya desde del pueblo que salió ya, e incluso Abraham salió ¿de dónde salió? Abraham salió de una zona pagana, ¿no? de los paganos también. Sí, y ahí fue llamado por Dios. O sea que hay un movimiento ligado a lo que es el pueblo de Dios, ligado a la sangre de Cristo, a su costado traspasado, que es lo que hace referencia a este arroyo, ¿no? Y fijaros que él se va allí a refugiarse, y allí es alimentado y todo. O sea que sabemos por Habacuc que ese costado traspasado es el escondedero del poder de Dios. Del poder de Dios. Escondedero. O sea, por lo tanto, ahí es donde nosotros también nos refugiamos, ¿no? Es su costado. Todo este simbolismo hace que nos sintamos protegidos en él, ¿no? De hecho, ¿de dónde sale la sangre? De su cuerpo, ¿no? ¿Y el cuerpo de Dios qué es? El cuerpo de Dios es la iglesia, ¿no? Por lo tanto, de esa iglesia sale un manantial, sale algo que es lo que nos da la salvación, la redención, ¿no? Vimos también que ese manantial que sale del cuerpo de Cristo estaba también simbolizando al pueblo de Dios. Lo estuvimos viendo en mucha simbología respecto incluso al
a cuando se abren las aguas, que viene un viento del oriente, ¿no? Como la lanza también entró desde el oriente, Desde en el el cuerpo oriente. de Cristo, se abre y pasa el pueblo de Dios, atraviesa hacia el este. ¿Y dónde va a parar al final? Al arca. Recordemos que de ahí va a parar Sí, a sí, Madián, sí, al sí. arca. Y como la sangre de Cristo, ¿qué hace? Va del costado traspasado, ¿a dónde va? Al arca, al monte Sinaí. O sea, que todo tiene esa simbología especial que al final está Ajá. definiendo a un pueblo que está refugiado en la llaga, ¿no? Que está con Cristo, que está en él y que quiere aferrarse a ese pacto, que también estaba ligado Sí, sí. al sábado también. Recordemos, ese costado traspasado estaba ligado al sábado de Dios. Bueno, había más cosas, ¿no? Pero bueno, es un poco... Sí, sí, no, te agradezco que puntualices bien todos esos detalles, ¿no? Porque realmente es lo que se está refiriendo, ¿no? El acontecimiento de la crucifixión de Cristo, significado en todo eso del Querit, pero también pues es en los momentos finales que pasará el pueblo de Dios en la experiencia de Elías, ¿no? Elías estuvo allí siendo alimentado por los cuervos con pan y agua. Pan y agua. ¿Eh? ¿Eso qué significa? Carne y agua, sí. ¿Eso qué significa? Que tenía lo justo para subsistir, lo justo, ¿verdad? Como aquellos que pasarán las pruebas finales, que serán sostenidos por los ángeles de Dios, con lo justo para no tener necesidad. Para no decir, Señor, ¿dónde estás ahora? Estará ahí el Señor atendiéndolos. De hecho, eso lo tendrán como referencia la sangre redentora. O sea, claro. Sabemos que no hay, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, ¿no? Exacto, exacto. Como hemos visto muchas veces, ¿no? Y cuando realmente estás en paz, te puede faltar todo, pero cuando realmente estás en paz es cuando comprendes que el perdón es por gracia, desde luego, pero hay una ley también que había que cumplir. Claro. Y esa ley fue totalmente transgredida por nosotros. ¿Quién pagó para que pudiéramos volver a tener acceso al cielo? Cristo. O sea que el perdón tiene una condición. Hay que pagar por esos pecados. Nosotros no somos quien, no podemos dar nada de nosotros para pagar por ello. Entonces, ese derramamiento de sangre tiene que estar constantemente en nuestra mente, en nuestro corazón. Si nosotros no somos conscientes de eso, es igual, podemos tener alimento, podemos tener lo que queramos, no vamos a ser salvos, ¿no? Claro. Entonces ahí, en ese refugio único para poder llegar al final, es saber que lo que Cristo hizo por nosotros y vivir en paz con ello, ¿no? Querid también es un mensaje especial, ¿verdad? Es ese mensaje de la llaga, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ese mensaje. ¿Habéis oído algún predicador adventista que habla acerca de esto? Yo he oído muchos sermones de diferentes personajes por internet. Nadie habla. Y cuando hablan de Querit, hablan pues lo normal, la experiencia de Elías, y no profundizan más. Todo esto que nos ha contado Ángel, de eso no oyes nada. Todo ese mensaje en relación con la llaga, con esa herida, que es lo que realmente nos salva, nos limpia. No oyes nada. Por eso, ¿dónde está el auténtico mensaje? En el ministerio del tercer Elías, que es el ministerio del cuarto ángel hoy. Y gracias damos al Señor que permite que el mensaje pueda ser ya dado en la lengua oficial del mundo, que es el inglés. No sé los milagros que el Señor hará ahí, pero seguro que eso trastornará el mundo. Trastornará el mundo, igual que ha trastornado el mundo latino, trastornará el mundo de habla inglesa. Y puede llegar a todo el mundo. Porque en todas partes hoy se estudia, se habla inglés. Aparte de mí, que no lo hago, pero los demás todos. Bueno, yo por eso ya lo sigo en español, ¿no? Pero los demás, y es paradójico como el Señor ha llevado el ministerio que se nos decía al principio, nada, esto fracasará, esto 4 días y desaparecerá. Y nos damos cuenta que cada vez somos más. No aquí en el grupo, sino allá en el internet, en el ministerio global del mundo. Cada vez hay más seguidores del ministerio del cuarto ángel. Cada vez más testimonios de personas que el Señor los ha llevado hasta ahí, hasta esas conferencias. Y ahí se les ha abierto su vida, se les ha abierto un mundo, han encontrado la felicidad, el camino que buscaban. ¿Cómo el Espíritu dirige todo esto?
¿Querías comentar algo más? Sí, que bueno, que recordemos que otra vez que es desde el principio, desde Abraham, desde el llamamiento a Abraham, ¿no? Y cómo él partió esos animales y pasó por el medio. Que los animales partidos, igual que los otros animales, representaban a Cristo, ¿no? A su muerte. Y cómo, qué se partió realmente. Recordemos que dicen y partió el pan, ¿no? Y lo dio a sus discípulos diciendo, ¿no? Su cuerpo, yo soy, su ¿no? cuerpo. El pan de vida. Claro, estamos hablando de la Santa Cena también. Sí, sí, es que se encierran tantas cosas claro, ahí. Claro, y la Santa Cena que la estamos celebrando, recordemos, cada 2 o 3 meses nos reunimos y celebramos la Santa Cena. Sí. ¿Para qué es la Santa Cena? La Santa Cena es para... recordar, ¿no? ¿El qué? La muerte del Señor hasta que Él venga. Hasta que Él venga, exacto. O sea, que está relacionado con su venida también. O sea, eso tenemos que celebrarlo hasta que Él venga. O sea, estamos refugiados en eso, en su llaga, en su sangre, en su derramamiento, en su pacto, en el pacto que hizo con nosotros, hasta que Él venga. Y esto es un mensaje que viene ya desde los inicios de la escritura bíblica. De ahí viene. Por eso se dice que todo lo que está escrito ¿para quién? Para aquellos que han alcanzado los fines de los tiempos, es decir, nosotros hoy. Nosotros hoy. Hay mensajes ahí que hay que profundizar y conocer. Y la lástima es que no se hace. La lástima es que nos quedamos en la superficie. La experiencia de Abraham, la experiencia de Elías, pero no profundizamos en el significado. ¿Por qué Kerit? ¿Por qué Sarepta? ¿Por qué la viuda? ¿Qué simbolismos hay ahí? Aquella mujer que no tenía solo un poquito de harina y un poquito de aceite, lo iba a preparar para morirse con su hijo ya. ¿Y qué le dice Elías? Prepárame primero a mí una tortita. Y el Señor ha dicho que la harina no va a escasear ni el aceite tampoco. Y así lo hizo. ¿Y qué pasó? Dice que comió hasta que vinieron las lluvias. 3 años y medio hasta que vinieron las lluvias. Comió. Como el Señor sustentará a su pueblo, es una paradoja en el tiempo del fin. Y cómo el Señor hace ese milagro en la vida de esta persona. Ella tiene un hijo. ¿Y el hijo qué le pasa? Muere. Y Elías dice que se tiende 3 veces sobre el cuerpo del niño y revive. 3 veces. Tercer milenio, Cristo viene. Dice, estará 2000 años al lado de su iglesia protegiéndola, y en el tercero vendrá a por su pueblo, a curar la llaga, a curar la herida. ¿Qué mensajes tenemos ahí? La resurrección final, simbología de ese niño. No, hay un texto bíblico que con respecto a esto que estamos hablando... No, sí, termina, luego, más, ¿no? Que veo que está ahí. Disculpa. Así que, esto es Hebreos 10, 19 y 20. Dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, porque eso también está ligado al santuario. Exacto. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Del velo. Esto es de su carne. O sea que, imaginaos a Abraham partiendo los animales y pasando por el medio, ¿no? Él nos abrió un camino a través del velo que es su carne. A través de su carne llegamos al lugar santísimo. Perdón. A través de su carne llegamos al lugar santísimo. O sea, es lo que estaba representando Abraham y bueno, lo que también representa ese rollo de Kerit, ¿no? Sí, sí. Yo invito a todos los que escuchan esta escuela sabática o la escucharán después, que se remitan a las conferencias sobre el tercer Elías, a partir de la primera, que es donde se menciona todo esto de Kerit, etc. Y ahí encontrarán un mensaje que en sus iglesias no se lo van a dar, no lo van a tener ahí. Fanny, perdona, sí, te tengo ahí yo quería comentar, he hecho un repaso así, un poco rápido a la escuela sabática de esta semana, y bueno, habla de eso, ¿no? El mensaje de Elías, o el mensaje del tiempo del fin. Y tú vas revisando la escuela y vas viendo que todo va en plan como ha venido la escuela sabática a través de estas ya por eso anteriores 12 escuelas. No me he metido por ahí. Sí, y ves, bueno, van mencionando a Elías, van mencionando a Juan y van mencionando el mensaje de Elías. No hablan en sí de un tercer Elías, porque ni tan siquiera lo mencionan. Y ni tan siquiera mencionan lo que habla Elena White cuando dice de que la iglesia adventista como ese tercer Elías. Ya ni tan siquiera eso, o sea,
ya nosotros hemos visto y hemos estudiado que hay un tercer Elías en persona, un tercer Elías que está dando el mensaje del tiempo del fin, ¿no? Y ese mensaje del tiempo del fin, sí, claro, la Malaquías dice regresar el corazón de los, ya lo comentamos al principio, el corazón de los padres hacia sus hijos, de los hijos hacia los padres, y lo enfocan nada más en ese punto familiar, esta escuela sabática, más todo el resto del mensaje, porque no solamente ese es el mensaje, no solamente es restaurar las relaciones familiares, hay un mensaje que implica tiempo, hay un mensaje de una segunda venida, que viene Cristo en un tiempo determinado, hay un mensaje completo que hay que dar, no solamente se queda en eso, es una parte, y lo está mencionando así la Biblia, pero hay más profundidad en ese mensaje. Pero la escuela sabática, es que pienso en todas las personas, en todas las iglesias adventistas que ya han pasado algunas escuelas y otras que están pasando o que van a pasar, ¿con qué se van a quedar? Con que el mensaje del tiempo del fin es el mensaje del Papa, porque al fin y al cabo es el mensaje del Papa. ¿Qué es lo que dice el Papa? La familia, ¿no? Volver a los tiempos familiares, ¿para qué? Para ese ecumenismo que quieren hacernos que nos metamos. Entonces la iglesia va a caer en ese mismo, y entonces todos aquellos que estén escuchando esta escuela sabática, o sea, la escuela sabática que va a dar la iglesia adventista, los oficiales que se harán en las iglesias, o sea, no se enterarán de nada. O sea, ¿cómo pretendemos estar preparando un pueblo con un mismo mensaje de Babilonia? O sea, ya me acabó el micro. Realmente es así. Hemos tenido 13 lecciones y las 13 han sido lecciones ecuménicas. Es decir, la misma labor que está haciendo el Papa en sus mensajes por aquí y por allá en diferentes lugares es lo que hemos extraído de esta lección, ¿verdad? El mirar a las familias, bueno, a veces hemos visto hasta por los dibujitos que parece que ya mezclan en familias, pues hombre y hombre, mujer y mujer, etcétera, ¿no? Como dando pie a que, bueno, está bien que el trabajo de los gays y la vida de ellos, etcétera, ¿no? Bueno, te das cuenta que bien, te está demostrando que la Iglesia realmente está en apostasía abierta y que no conoce el mensaje como ahora estamos citando, ¿verdad? No solo ya desde Abraham, sino desde Elías y de tantos otros que están ahí para... Bueno, lo último que quería comentar, ¿y cuántos adventistas hoy en día saben que hay un tercer Elías en persona? Porque yo hace unos años que no lo sabía. Como pueblo lo esperan. Sí, como pueblo, pero no esperan. O sea, la cita que es tan clara de Elena White, donde habla del tercer Elías en una persona también, que dirige a un pueblo, que dirige, y que al final todos se unen en ese mensaje, ¿no? Pero que hay un tercer Elías que lo dirige. ¿Cuántos adventistas lo saben? Yo, ¿qué tengo? Desde que nací estoy en la iglesia, desde que nací voy a la iglesia, y nunca me había enterado de esto, ni de esa cita. Bueno, aparte que no te inculcan leer el espíritu de profecía, ¿no? Hoy en día, lamentablemente, la iglesia es más que todo tipo las otras iglesias, un mensaje de apariencia y ya está. O sea, vas a la iglesia, te sientas ahí y crees que por sentarte ahí ya eres santo, ya estás santificado y ya tienes el cielo, ¿no? Como decía Víctor. El estar dentro de la iglesia como que te da el derecho de que tú ya estás salvo. Y no es así, no es así. Lo que decías tú al principio, ¿cuántos el sábado van a la iglesia y ahí se ponen de santos, ¿no? Y los otros restos de días, ¿qué son? ¿Qué son en sus casas? ¿Qué ven la gente en sus casas o qué ve la gente en ellos? Lamentablemente dista mucho del cristianismo, del verdadero cristianismo. ¿Pero por qué? Porque no hay un mensaje real que toque sus corazones. Y muchos ya ni tan siquiera lo buscan, porque lo único que quieren es la comodidad de este mundo y ya está. Pero el mensaje del tercer Elías, ¿cuántos hoy en día lo están predicando? Muy pocos. Y es este ministerio prácticamente. Es lo que decíamos al principio, que es un mensaje que no escucharás ni por todos estos predicadores famosos de élites que hay, no escucharás un mensaje así. Y si escuchas algo, es un paralelo, pero distorsionado. No es el mensaje tal cual se está dando aquí. Hoy, precisamente, en el culto, si Dios quiere, vamos a tener la continuación de la paz de Dios. Y va a ser Colosenses 3. Y vais a ver cómo este capítulo de Colosenses 3
enlaza directamente con todo lo que estamos diciendo ahora aquí. Es, en resumen, el mensaje de lo que es el tercer Elías Bueno, pues también. el Señor lo ha ligado Es, todo para que sea así. una vez porque más, impresionante no cómo no el Espíritu sabíamos de Santo qué lo ibas hace a hablar todo. hoy, ¿no? El Señor lo ha querido así, ¿eh? Ángel, sí, y habrá que ir concluyendo, ¿no? No sé si el reloj va bien, pero llevamos ya un tiempo, sí. Bueno, solo que lo que se está hablando de que hará volver a los padres a los hijos y los hijos a los padres, eso no es la base, ni siquiera es la base del mensaje, es la consecuencia del mensaje. Yeah. Si no se da el mensaje correcto, eso que se está predicando no se va a dar. Yeah. Si tú solo predicas leche, probablemente no se dé, si no hay alimento sólido. Claro. Es muy fácil que no se dé. Entonces, si el mensaje no es el de la época, el de la verdad presente, no se va a unir el padre con el hijo ni el hijo con el padre. Eso no va a suceder. O sea que no Es el mensaje que transforma, este es el mensaje que transforma. No es ni la base del mensaje, no es nada, es solo la consecuencia. Están hablando de una consecuencia que no se va a dar dando eso. No podemos quedarnos en 1844, ni podemos quedarnos en 1888, sino que hay que avanzar hasta donde estamos. Hay que avanzar hasta ahí, con el mensaje que toca para hoy. Y es el mensaje que está en Apocalipsis 18. Ese mensaje tan importante que este ministerio está predicando desde hace ya todos esos años. Y si Dios quiere, pues hasta el final ahí estaremos. Dios permita que seamos fieles y podamos estar ahí hasta el final. Deseamos pues que esta escuela sabática que desde aquí hemos realizado pues pueda ser de bendición para todos los que la han escuchado y para aquellos que la escucharán después. Y que se den cuenta que hay algo más de lo que en sus iglesias se les está ofreciendo. Hay algo más. Que olvidemos, saquemos la vista de este mundo, de la comodidad que tenemos, y pensemos que pronto Cristo va a venir, pero que antes de que Él venga habrán dificultades. Y si no estamos preparados para hacer frente, vamos a ceder. Y si cedemos, vamos a perder la salvación. ¿No queremos ver a Jesús? ¿Estar con Él? Pues hay que estar a todas, como estuvo Elías, como estuvo Juan Bautista y como está el tercer Elías, en la persona, tal como he dicho antes, de Víctor Sant Vicenç. Y el que crea lo contrario, que mire las conferencias. Que mire las conferencias y se dará cuenta que este es el mensaje último del tercer Elías. No sé si queréis decir algo más. Yo puedo comentar una cosa de lo que estás diciendo. Si vemos en la lección, dice, cuando habla del Elías que ha de venir, el texto de Malaquías dice, este texto se cumplió, tuvo su cumplimiento en Juan el Bautista. Sí, es verdad, sí. Ni siquiera hace mención a la interpretación histórica de que representa un pueblo. Es decir, lo que hay que tener claro realmente es que ya se está dando un mensaje deliberadamente contrario a la verdad. Es decir, es muy difícil creer que esta gente ya ni sabe lo que dice. Es decir, porque este tema del tercer Elías ya hay muchos predicadores que lo están diciendo. Ya hace un tiempo que se ha destapado esto y ya mucha gente lo está escuchando. Otra cosa es que la mayoría no lo acepten. Pero ya están yendo directamente contra todas las verdades del cuarto ángel. Sí. Es que el mensaje antes lo hemos leído al principio, ¿no? Yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. ¿A qué se está refiriendo esto? ¿Los tiempos de Juan Bautista eran los días grandes y terribles de Jehová? No, ahí todo justo Jesús había venido, iba a hacer su ministerio, pero quedaban 2000 años de historia a este mundo aún. Entonces, ¿cuándo será ese día grande y terrible de Jehová? Lo que antes mencionábamos, en su segunda venida, ese lapsus de corto tiempo antes, es ahí. Por eso aquí se está hablando de un tercer Elías que la lección, como bien decías, no menciona. Yo por eso me he detenido en estos pasajes, desde aquí he intentado elaborar la escuela sabática, porque lo demás lo he encontrado pues tan frío y vacío como han sido prácticamente todas las lecciones que hemos tenido este trimestre. Gracias al Señor que hay este ministerio que pone los puntos sobre las íes. Tantos que nos dicen, bueno, ¿y por qué hacéis la escuela sabática de la iglesia si no estáis de acuerdo con ella? Bueno, pues sencillamente para puntualizar. Y para sacar la verdad de lo que la escuela sabática menciona en las lecciones. Sacar el extracto que realmente nos interesa, no lo superficial. Y es la labor de este ministerio. Unos lo podemos hacer peor, otros lo podemos hacer mejor,
pero es la labor que intentamos con la ayuda del Señor llevar adelante. Bien, que el Señor nos ayude, pues. No sé qué lecciones vamos a tener el próximo trimestre, es decir, a partir de la próxima semana, no lo he mirado aún, no lo sé, pero seguro que será más o menos de lo mismo. Por lo tanto, tendremos que seguir trabajando, extrayendo lo necesario para nuestro refuerzo espiritual. Vamos a terminar, ponemos en pie y hacemos una oración. Señor y Padre, te agradecemos pues porque tú nos has traído hasta aquí. Te agradecemos también por este importante mensaje que tú dejaste, ya escrito desde el Antiguo Testamento, pasando por el Nuevo hasta la venida de Cristo. Señor, gracias porque tú llamaste a este ministerio a hacer la labor. Y te rogamos, Señor, una gran bendición sobre él y sobre todo sobre este tercer Elías que es Víctor. Señor, que le hagamos lado y todos juntos trabajemos para que otros puedan conocer este Evangelio, pero que a la vez nosotros no nos quedemos al margen, sino que lo vivamos y lo practiquemos en nuestras vidas. Quédate con nosotros, Señor, y prepáranos para el sermón, que en nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.